Hoy os traigo por segunda vez un top 8 plantas de interior verdes. O sea, os vengo a enseñar 8 plantas que simplemente destacan por tener la hoja verde. No por tener las hojas súper coloridas ni por tener un montón de flores de colores, sino simplemente os vengo a enseñar plantas perfectas para darle un toque fresco, natural y verde a vuestras casas. Yo este pasado mayo ya hice un vídeo sobre 8 plantas de interior verdes, que eran preciosas, fantásticas, pero para el vídeo de hoy he escogido 8 plantas diferentes a esas, que creo que también os encantaría conocer. La primera planta de la lista es la maravillosa Aglaonema. Esta es una planta que a mí me habría encantado conocerla mucho antes de lo que yo la conocí, ya que tiene unos patrones en las hojas que me parecen personalmente preciosos, pero es que además esta es una planta mucho más fácil de cuidar de lo que yo me pensaba, siendo una planta que en mi opinión es perfecta para principiantes. Aglaonema es también una planta de crecimiento lento que se puede adaptar muy bien en distintas zonas de la casa, ya sea justo al lado de la ventana, donde reciba mucha cantidad de luz indirecta abundante, como en zonas un poco más alejadas de la ventana, donde reciba un poco menos de iluminación indirecta. Yo las mías las tengo con iluminación media y de momento están bastante bien. En relación a la luz, sí que es importante señalar que cuanto más verdes sean sus hojas, pues más bien van a tolerar estar en estos espacios un poco menos iluminados. Mientras que las aglaonemas más variegadas o más coloridas, pues sí que son más exigentes con la luz y sí que van a crecer mucho mejor en espacios muy bien iluminados. Además, esta es una planta que no tolera bien el frío, por lo que es perfecta para poner en interior. En cuanto al riego, esta es una planta que tolera bien un poco de sequía, pero lo ideal es que tenga el sustrato ligeramente húmedo siempre. Yo personalmente lo que hago es esperar a que se seque la parte superior del sustrato y a la que ya está un poco seco, pues ya riego. Es importante que el sustrato esté un poco húmedo pero no encharcado, esto por supuesto. El género Aglaonema comprende unas 20 especies distintas y se encuentra en la familia Araceae. Además, este género crece naturalmente en las selvas tropicales del sudoeste de Asia. Entonces, debéis saber que aglaonemas, dentro de estas 20 especies, hay muchas muy interesantes de color verde, como por ejemplo esta que os estoy enseñando aquí. Esta es la Silver Bay, que como veis tiene como la parte interior de este color como más variegado, un verde más claro, medio plateado, y por los bordes este color verde oscuro, que es una variegación muy bonita. Pero también os estaba enseñando hace un momento esta otra aglaonema, que es la Silver Queen. En este caso la variegación es un poco distinta, tiene el verde oscuro por los bordes, pero también como intercalado por el centro, junto con también este color plateado. Por eso se llaman Silver Bay y Silver Queen, son como muy parecidas. Esta pesa un montón, por cierto. Y más allá de estas aglaonemas verdes, debéis saber que también existen aglaonemas muy coloridas, que ya os los enseñaré mejor en otro vídeo distinto, como por ejemplo la aglaonema Pink Star, que he conseguido hace muy poco. Y bueno, ya os digo, os la quiero enseñar mejor en otro vídeo de plantas coloridas, porque este es un vídeo de plantas verdes, pero solo os lo digo porque sepáis que el género aglaonema es muy amplio y con opciones verdes fantásticas, pero también con opciones coloridas perfectas y preciosas. Y seguimos ahora con un Epipremnum. El Epipremnum es un género de plantas que, igual que la aglaonema, se encuentra en la familia Araceae. Entonces, hay un tipo de Epipremnum, que es el Pothos, que está por aquí, que ya conoceréis todo el mundo, es una planta muy conocida, y del Pothos ya hablé yo con más detalle en mi primer vídeo sobre plantas verdes. Pero hoy os quería enseñar una variedad de Epipremnum que es un poco más inusual, que es este de aquí, que es el Epipremnum pinnatum dragon tail, ¿vale? Entonces, esta planta a mí me parece preciosa ahora mismo en su estado así pequeñito, pero resulta todavía más fascinante cuando la podemos ver en su tamaño maduro. Resulta que esta planta cuando madura, sus hojas se vuelven enormes y cambian de forma, pudiendo llegar a alcanzar hasta medio metro de tamaño cada una de sus hojas. Estas hojas, como cortadas y brillantes, son las que le dan el nombre vulgar de Epipremnum cola de dragón. Los Epipremnums, como ya sabréis, son plantas trepadoras, por lo que en interior se pueden cultivar de distintos modos. Lo más común sería dejarlos colgar, como hacemos por ejemplo con la mayoría de Pothos, y dejarlo como planta colgante, o bien lo que se puede hacer también es proporcionarle un tutor con fibra de coco para que se puedan enraizar y adherir bien al tutor, y es entonces cuando estas plantas pueden madurar y desarrollarse con más plenitud. Por lo que yo a este Epipremnum, todavía como no tiene tutor de coco, pues no está creciendo de este modo, pero esta ramita quizá a la que pueda, no sé cómo, intentaré ponerla agarrada a un tutor y a ver si consigo que se desarrolle como los Epipremnums pinnatum, vaya gallo me ha salido,
como los Epipremnum Pinatum Dragontail que os he enseñado en las fotos, ¿vale? A ver si consigo eso. Esta forma de crecimiento pues la comparte con plantas muy parecidas como ciertos tipos de monstera o como la Rhaphidophora tetrasperma, que está por aquí. ¿Dónde estás? Está aquí. No la veis, pero está aquí. El Epipremnum Pinatum Dragontail es una planta originaria de la Polinesia francesa, aunque también se puede llegar a ver creciendo naturalmente en zonas boscosas del sudeste asiático. Si lo tenemos dentro de casa, los cuidados que necesitan son bastante simples, simplemente. Igual que la Aglaonema, sería más conveniente que el sustrato esté un poco húmedo, pero no encharcado, importante. Sobre todo que sea un sustrato bien poroso, bien drenante, lo típico con este tipo de plantas de esta familia, ¿no? Que sea como muy poroso y que las raíces puedan circular felizmente por el sustrato. Y os digo que esté un poco húmedo pero no encharcado, o sea, no hace falta que se seque totalmente el sustrato entre riegos, pero sí que se seque la capa superficial del sustrato antes de regar. ¿Qué más? Luz. Esta es una planta que se va a desarrollar mejor cuando está más iluminada, cuando recibe más cantidad de iluminación indirecta es cuando se puede desarrollar mejor, pero sí que tiene bastante tolerancia también a espacios un poco menos iluminados de la casa, por lo que es perfecta para poner en esas zonas donde no llega tanta luz. Cuanto menos cantidad de luz directa, digamos, recibe, pues las hojas tienen un color como un verde más oscuro, mientras que si lo ponemos en un lugar demasiado iluminado quizá, pues sus hojas se pueden volver un poco más amarillentas. ¿Qué más? Esta es una planta también que tiene oxalato de calcio, por lo que resulta tóxica para mascotas. Por lo que si tenéis mascotas, mejor ponerla allá arriba, donde no puedan alcanzar las mascotas. Y hasta aquí esta planta preciosa. La siguiente planta de la lista es la Aspidistra, conocida vulgarmente como pilistra o orejas de burro. La Aspidistra es un género de plantas que contiene unas 100 especies distintas de la familia Asparagaceae, que es la misma familia en la que se encuentran la Cordyline o las Dracaenas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de estas 100 especies, la más popular, la Aspidistra más conocida, es la Aspidistra elatior, que es esta que tenéis aquí, que es enorme y que es preciosa. Esta Aspidistra es muy fuerte, muy resistente y es perfectísima para principiantes. Se puede cultivar tanto en interior como en exterior y es procedente de China y Japón. Algo curioso de la Aspidistra elatior es que mucha gente conoce esta planta y de hecho mucha gente la tiene en casa, pero la mayoría de gente no sabe cómo son sus flores. Y es que esta planta, por supuesto, no florece casi nunca, al menos en interior es casi imposible que vea sus flores, y de hecho en exterior necesita un gran espacio para poder florecer, o al menos ser una planta como muy madura, digamos, ¿no? Estas flores son muy raras. Básicamente salen por la tierra y por la parte inferior de la planta, y tienen una estética muy curiosa. A mí me recuerdan personalmente a estas flores así como parasitarias que salen a veces de la tierra, pues me recuerdan un poco a este estilo, por la estética que tienen. Son muy muy curiosas. Más allá de estas curiosas flores, lo que destaca de una Aspidistra es por supuesto sus grandes y bonitas hojas. Estas hojas, como sabréis, salen de un rizoma subterráneo que tiene esta planta enterrada aquí en el sustrato, salen así como de forma individual, por eso se ven como todas saliendo de forma individual del sustrato, y pueden llegar a alcanzar hasta 1 metro de altura, por lo que es una planta también bastante apropiada para ocupar ciertos espacios verticales, ¿vale? Porque 1 metro de altura es bastante. La Aspidistra es una planta de crecimiento lento que, como os decía, se puede adaptar muy bien creciendo tanto en interior como en exterior. En interior puede estar tanto en zonas más iluminadas como en zonas un poco más oscuras de la casa, y en exterior crece mejor en la sombra, ¿sabes? Sin sol directo. Con sol directo sus hojas se vuelven más amarillas y se pueden llegar a quemar si el sol es muy fuerte o si la planta no está bien adaptada. Si queremos propagar esta planta, lo mejor es hacerlo mediante el rizoma subterráneo. Como os digo, esta planta tiene un rizoma subterráneo del que le salen las hojas y sería por división de este rizoma el método más apropiado para duplicar tu Aspidistra. Algo interesante a tener en cuenta sobre la Aspidistra es que esta planta, a diferencia de la Aglaonema o el Epipremnum, no es tóxica para mascotas, por lo que es segura en este aspecto. Después, es una planta también muy resistente a la sequía, por lo que esto es otro punto a favor, aunque no es ideal que esté totalmente seca, pero sí que es resistente a la sequía. Lo mejor también es que esté el sustrato un poco húmedo, o sea, que no se seque por completo, pero si se seca, tiene bastante tolerancia a la sequía, ¿vale? Y después, un consejo extra que os daría con las Aspidistras es que al ser plantas de hojas tan grandes, es recomendable limpiarles el polvo de vez en cuando. Esto se puede hacer perfectamente con un paño húmedo o con un paño no húmedo, o sea, un paño normal, le quitas el polvo y de este modo consigues que la planta pueda absorber la luz de un modo más eficiente, ¿vale? Y
para finalizar, decir también que más allá de la Aspidistra Elatior verde, he visto que existe la variedad variegada de la Aspidistra, que yo no la conocía personalmente, pero he visto en fotos que combina el blanco con el verde y le da una estética general muy muy bonita a esta planta. Seguimos ahora con la Zamioculcas tamifolia, una planta proveniente de África Oriental que tiene el nombre vulgar de planta ZZ. Esta es una planta que destaca por su hermoso follaje verde y por ser una de las plantas de interior más resistentes, sobre todo en muchos aspectos distintos. Es muy resistente a la sequía y también a los espacios menos iluminados de la casa. Entonces, la Zamioculcas es una planta que ha aparecido en muchísimos de mis vídeos, la verdad. Ya sabéis que me encanta, que soy gran fan de las Zamioculcas. Y, ya os digo, aguanta muy bien el agua, o sea, la falta de agua, porque de un modo similar a la Aspidistra que os acabo de enseñar, debajo de la tierra, digamos, enterrado aquí abajo, tiene un gran rizoma subterráneo muy suculento que supone una reserva de agua y de nutrientes para periodos de sequía. Otro aspecto bueno que tiene la Zamioculca es que esta es una planta que se puede adaptar muy bien en macetas bastante pequeñas. Le gusta estar con las raíces bastante apretadas, por lo que no es una planta que se tenga que ir trasplantando constantemente, sino que realmente puede llegar a estar muchos años en una misma maceta y la planta ya de por sí va a intentar sacar el máximo provecho de ese espacio que tú le das inicialmente. Por lo que esto es un aspecto positivo porque si ya de por sí es una planta que no requiere de mucho mantenimiento, pues todavía menos si sabemos que no la tenemos que ir trasplantando constantemente. Además, como os digo, es una planta que aguanta muy bien en espacios menos iluminados. Yo creo que en este aspecto es de las plantas de interior que mejor se adapta y mejor crece en estos espacios con menos luz, y esto es un punto súper importante sobre esta planta para mí. ¿Qué más? El género Zamioculca es un género que se encuentra en la familia Araceae, en la misma familia que está en la Glaonema o el Epipremnum, ¿sabes? Y tiene solo una sola especie de planta, que sería la Zamioculcas tamifolia. Lo que pasa es que dentro de esta especie, más allá de esta variedad preciosa y verde, también existen variedades como la negra, la Zamioculcas tamifolia Raven, de la que ya os hablé en detalle en mi último vídeo sobre plantas negras, ¿vale? Lo que pasa es que en este vídeo estamos hablando sobre plantas verdes, así que no me desconcentres. Yo creo que esta planta es una opción ideal para poner en espacios, bueno, en cualquier parte de tu casa, literalmente. Y además que no requiere de casi ningún cuidado. Es una planta de muy, muy poco mantenimiento, por lo que si no la tienes en tu casa, sinceramente, no sé qué estás esperando. No entiendo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué haces? Te da un toque fresco, no tienes que hacer casi nada para que esté bonita, es como ella sola ya está siempre bonita y es perfecta. La siguiente planta de la lista es una monstera. Monstera es un género de plantas de la familia Araceae que comprende unas 60 especies de plantas distintas. Este género es endémico de México y de América tropical y en él se encuentran plantas tan populares como la monstera deliciosa o la monstera adansoni, ¿vale? Entonces, hoy igualmente os quiero enseñar una monstera que al menos para mí es un poco más inusual, es como que no lo tengo tan visto, pero que igual que el resto de monsteras es una opción ideal para darle un toque verde y fresco a vuestras casas. Esta es la Monstera Perú, conocida también como Monstera carstenianum. Esta monstera destaca por tener estas hojas verdes texturizadas tan bonitas que recuerdan en parte a la piel de un cocodrilo, son realmente muy atractivas. Esta planta concretamente suele cultivarse como una planta colgante, ¿sabes? De un modo muy similar, por ejemplo, a un potus o a un philodendron de Brasil. Pero a diferencia de estos dos, para mí al menos, esta planta no se suele ver tanto. Es curioso porque realmente me parece muy atractiva y por todo lo que sé, no es nada difícil de cuidar, ¿vale? Porque es una opción también ideal si queréis tener una planta verde en casa que sea fácil. Aún así, por supuesto, esta, al ser una monstera, pues se trata de una planta trepadora, por lo que en principio, si le proporcionamos un tutor, se debería poder desarrollar también como planta trepadora, o sea, creciendo por el tutor. Esto es así pues porque estas plantas en su medio natural pues simplemente van creciendo por el suelo hasta buscar un tronco y por él ascienden y se van adheriendo a él con sus raíces aéreas y de este modo van subiendo hacia la luz donde se pueden desarrollar más plenamente y madurar y convertirse en plantas adultas. El género Monstera tiene este nombre, Monstera, porque cuando la descubrieron pues vieron en ella una estética muy rara, parecido pues a un monstruo, ¿no? Con agujeros, con estas piel de cocodrilo, ¿no? Como este aspecto tan raro, y les pareció tan monstruosa que le pusieron pues este nombre, Monstera, que es la palabra latina para referirse a monstruosa, en referencia a la estética tan rara de esta planta.
Aún así, curiosamente, este género es de los más comunes como plantas de interior actualmente. En cuanto a sus cuidados, estos son muy parecidos a los del Epipremnum o los de los Philodendrons. Quieren un sustrato que esté ligeramente húmedo pero no encharcado, dejar que se seque la parte superior del sustrato pero que no se seque todo completamente, un sustrato que sea muy bien drenante, como que sea aireado, que no esté como demasiado compacto, ¿sabes? Que las raíces puedan desarrollarse bien y esparcirse bien. Y en cuanto a la luz, lo ideal para una monstera es estar situada en una zona con mucha cantidad de luz indirecta abundante, pero otra vez es una planta que se puede adaptar bastante bien, creciendo en espacios de la casa un poco menos iluminados. Esto, como veis, es algo que he repetido ya en varias plantas del vídeo de hoy, simplemente porque son las plantas verdes, las que tienen más clorofila y las que pueden hacer más la fotosíntesis, las que se adaptan mejor por norma general en espacios un poco menos iluminados. Esto no significa, por supuesto, que todas las plantas verdes puedan crecer bien con mucha sombra, pero sí que significa que las plantas que crecen mejor con mucha sombra suelen ser plantas verdes. Seguimos ahora con una planta verde muy distinta realmente a las demás plantas que os he enseñado hasta ahora, y esta en muchos casos se suele cultivar como un bonsái. Este es el Ficus ginseng o Ficus microcarpa, ¿vale? Esta planta tiene el nombre vulgar de laurel de Indias y es una planta del género Ficus que crece naturalmente en zonas tropicales del sur y el sureste de Asia. Aunque es una planta como tan adaptable a distintos climas y condiciones que en muchísimos países se considera una planta altamente invasora. Esta planta la podemos cultivar perfectamente tanto en exterior como en interior. A mí personalmente me gusta más tenerlo en exterior en la sombra, ya que sí que es una planta que requiere de una abundante cantidad de luz para crecer bien. Aún así, si tenéis una casa muy bien iluminada, esta podría ser una muy buena opción también para poner como planta así tipo bonsái. El género Ficus tiene más de 850 especies aceptadas actualmente, que son un montón, por cierto, y estas van desde árboles enormes leñosos a plantas enredaderas, a plantas epífitas, o sea, es un género muy amplio, con plantas muy diversas entre ellas, realmente un género enorme. Este género, por cierto, se encuentra en la familia Moraceae, ¿vale? Que, como curiosidad, es la misma familia en la que se encuentra el árbol de las moras. ¿Vale? Que no el arbusto de las moras, porque las moras salen tanto de los árboles como de arbustos, hay como dos, es una cosa muy rara, y este comparte la misma familia que el árbol de las moras. Dato curioso. Entonces, si os gustan los bonsáis, estáis de suerte, porque este básicamente es una planta que puede conseguir tener la estética de un bonsái, pero a la vez es mucho más fácil de cuidar que la gran mayoría de bonsáis. En su caso, el Ficus ginseng no solo destaca por sus hojas verdes, sino que una parte de la planta que destaca mucho y que forma gran parte del atractivo de esta planta son estas bonitas raíces que tiene aquí abajo. Estas, a primera vista, parecen el tronco de la planta, pero cuando las miramos más de cerca nos damos cuenta que realmente son las raíces. Y decir también que los ficus sí que pueden llegar a florecer, pero para que florezcan tienen que ser enormes, o sea, tienen que ser muy grandes, tienen que ser plantas maduras, y en un tamaño de bonsái así pequeñito es muy difícil poder ver una flor de ficus. Así que bueno, si os gusta este tipo de plantas también es una planta verde perfecta para tener dentro de casa y muy diferente a las mayoría de opciones que tenemos como plantas de interior. La siguiente planta verde de la lista son los Neprolepis. Neprolepis es un género de helechos con más de 30 especies distintas y esta es una planta realmente perfecta para darle un toque fresco y verde a la casa, ya que esta es una planta obligatoriamente verde. Esto es así porque los helechos no tienen la capacidad de poder hacer flores, ¿sabes? No se reproducen mediante flores ni semillas, sino que lo hacen mediante esporas que aparecen por la parte trasera de las hojas maduras de los helechos. Entonces, esta es una planta que siempre será verde. Si no está verde es que está muy mal, pobre. Entonces, ¿qué más? La gran mayoría de helechos que se cultivan en exterior, por lo que yo sé, son Neprolepis, ¿vale? Porque evidentemente de helechos hay muchos géneros distintos y Neprolepis sería de los más conocidos como plantas de interior. Entonces, de Neprolepis yo tengo dos tipos que os quiero enseñar que tengo en interior, digamos. Este es una variedad como más rizada y más frondosa y este está creciendo de forma individual y en este aspecto no es tan frondoso, pero es más bonito en el sentido de que se puede ver más la forma, la simetría, la estructura del helecho en sí. Los helechos como los Neprolepis son plantas que prefieren crecer en lugares muy bien iluminados, con mucha luz indirecta,
pero sin sol directo, porque el sol directo sí que puede llegar a quemar fácilmente sus hojas, por lo que es mucho mejor que estén, digamos, en la sombra y si están dentro de casa, por supuesto, en un lugar muy bien iluminado. No requieren de mucho sustrato, no requieren de mucho espacio para crecer. En macetas pequeñas se pueden hacer bastante grandes y algo que sí que hay que tener muy en cuenta con los helechos es el riego. Los helechos son plantas que se tienen que regar mucho más que la gran mayoría de plantas de interior. Al menos en mi experiencia son plantas que quieren y que exigen, básicamente, que el sustrato esté húmedo siempre. Si el sustrato se seca por completo y tú no te das cuenta, adiós helecho. O sea, de verdad, es una planta muy exigente en este aspecto, al menos en mi experiencia. O sea, depende de la variedad de helecho que tengas, ¿sabes? Porque sí que hay neprolepis, por ejemplo, de exterior, que sí que hacen como unos pequeños tubérculos en la tierra. Esos sí que te aguantan más, digamos, un poco de sequía. Pero estos así, esto, a la que se seca un poco la tierra, fatal, no lo tolera nada bien. Entonces, es una planta que sí que tienes que estar pendiente frecuentemente de que el sustrato no esté seco del todo, porque además se bebe el agua muy rápido. Como tiene estas hojas como tan grandes y tanta superficie, digamos, para hacer la fotosíntesis y todo, pues sí que transpira mucha agua y lo tienes que regar con mucha frecuencia. Yo personalmente nunca he visto un neprolepis morirse por exceso de agua. En cambio sí que he visto muchas veces neprolepis morirse por falta de agua, por lo que es literalmente lo opuesto a lo que suele pasar con la mayoría de plantas de interior, es curioso. Esto significa que si te vas de vacaciones y esta planta se queda sin agua, también te quedas sin planta. Y esto significa que si eres el tipo de persona a la que le encanta regar mucho a tu planta, pues el helecho es la planta perfecta para ti. Sí que es un poco una planta sucia a veces, es como la parte de detrás, tal, pues se quedan las hojas secas, pero esto se compensa por el hecho de que sea una planta como tan frondosa y tan bonita por delante. Y, hombre, a ver, no puede ser perfecta, evidentemente. Más allá de neprolepis, decir que existen otras variedades de helecho muy bonitas. Yo en mi primer vídeo de plantas verdes ya os enseñé el Asplenium y también quiero hacer mención así muy rápido de el Phlebodium. Phlebodium es este helecho así azul que tengo en esta maceta azul y me parece la cosa más mona del planeta. La siguiente planta de la lista es la Pachira aquatica, una planta vulgarmente conocida como árbol del dinero o castaño de guayaba. Esta es una planta que destaca por sus hojas verdes, grandes y brillantes, que tienen como la forma de una palma de una mano, así como también por su tronco, que recuerda un poco a un caudex, ¿sabes? Porque es así un poco grueso. Este tronco en muchos casos lo trenzan para darle un toque estético más inusual. La Pachira aquatica es una planta procedente de Sudamérica y América Central que en estado natural puede alcanzar el tamaño de un árbol de unos 18 metros. O sea que es una planta que se puede hacer totalmente enorme, ¿vale? Súper grande, por lo que es perfecta para ocupar espacios grandes y verticales de las casas. Evidentemente en interior no se va a hacer tan grande como en estado natural, no va a medir 18 metros, pero sí que se puede hacer bastante grande. Y bueno, se va a adaptar un poco al tamaño de la maceta que le proporcionemos. En cuanto a sus cuidados, la Pachira aquatica es una planta que si la tenemos en interior es muy importante proporcionarle un lugar donde reciba una gran cantidad de luz indirecta, ¿sabes? Quiere mucha luz, aunque indirecta. Después que esté protegida también de las corrientes de aire y que esté en un lugar con una alta humedad ambiental. Eso es lo más preferible. En cuanto al riego, esta planta quiere un riego medio, ¿vale? Esto quiere decir que lo mejor es dejar secar un poco la parte superior del sustrato, pero sin dejar secar totalmente todo el sustrato, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pachira. Pachira es un género de plantas con 83 especies aceptadas actualmente que se encuentran en la familia Malvaceae. En esta familia de plantas, como curiosidad otra vez, está una planta que estoy seguro que os encantaría mucho, y esta es la planta del cacao, de la que sale el chocolate. La Pachira aquatica como planta ornamental de interior siempre la vamos a ver como una planta verde, ¿sabes? Siempre va a destacar como una planta de hojas verdes muy bonita, pero lo que es curioso es que esta planta, evidentemente, en su estado natural, cuando es más adulta y tiene más sol y tiene unas condiciones más óptimas para su pleno crecimiento, puede llegar a florecer y sus flores son preciosas. Yo no sabía que sus flores eran tan bonitas. Estas flores son muy bonitas, pero lo que es más bonito aún, que yo no sabía, y estoy seguro que la mitad de vosotros lo sabréis, seguro que lo sabéis porque no tenía ni idea, es que esta planta hace un fruto comestible muy parecido estéticamente al fruto del cacao, al menos por dentro, por lo que yo he visto, y este fruto tiene como un sabor parecido a los cacahuetes.
No sé, a mí nadie me había contado esto. Yo siempre había visto esta planta como una planta ornamental, de interior, bonita, pero no sabía que se cultivaba por el fruto. Es algo que me parece curioso y me encantaría algún día probar estos cacahuetes de Pachira acuática. Y hasta aquí esta segunda parte sobre 8 plantas de interior verdes. 8 plantas que destacan simplemente por sus hojas verdes. Espero que os haya gustado mucho esta selección de plantas verdes que os he traído en el día de hoy. Y por supuesto me encantaría saber qué otra planta pondríais vosotros en un vídeo así, ¿no? Si hay alguna planta verde que tengáis en casa y que os habría gustado escuchar en este vídeo, pues ponérmela, porque nunca se sabe cuándo aparecerá una tercera parte sobre este vídeo. Si no habéis visto la primera parte, os la recomiendo un montón porque en ese vídeo puse un montón de plantas verdes también muy interesantes, así que os dejo ese vídeo por aquí. Yo ya me despido y muchas gracias por verme una vez más y nos vemos muy pronto con más vídeos. Chao.